Eso ya. Descripción del panel, de las conexiones eléctricas del panel Jaiber. Ok, entonces si nosotros accedemos a la página 221 de la tesis de Jaime Vera, diseño e implementación de un equipo didáctico para el control y visualización de las características dinámicas de motores eléctricos para el laboratorio de electrónica de potencia. Tesis de grado de Jaime Jofre Vera Versola. Ok, entonces en la página 221 nosotros podemos observar el diagrama del circuito de fuerza del panel. Ok, entonces, ¿qué tendríamos en la parte superior? En todo diagrama de fuerza estaría conectada la alimentación del panel. Luego de eso, las tres líneas. Solamente ingresan al panel tres líneas, es decir, no ingresa el neutro. Por lo tanto, no podríamos hacer una conexión en estrella en el motor. Podría ser, pero debería ser sin neutro. En ese caso, el voltaje de alimentación al motor debería ser 380 voltios, por lo cual no podríamos emplear esa conexión, dado que no tenemos de ese voltaje de línea a línea. Ok, entonces, posteriormente, nosotros ¿qué vemos? Después del ingreso de alimentación, vemos nosotros que habría un breaker. Entonces, en el panel, si nosotros identificamos ese breaker, es el que veríamos en esta etapa de aquí. Ok, ahorita el breaker estaría repuesto, por lo tanto no habría alimentación en una de ellas. ¿En cuál de las dos? Nosotros vemos que en esta terminal, en este grupo de borneras o en este grupo de borneras debería llegar la alimentación. ¿En cuál? Nosotros vemos de que este grupo de terminales estaría conectada directamente en serie hacia un elemento eléctrico. Dado que este es el principal, el primero después de la alimentación, el otro debería ser un secundario. Por lo tanto, antes de es decir, en las tres borneras inferiores, debería estar conectada la alimentación trifásica de 220 voltios, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar con el multímetro y elegimos un voltaje, elegimos medir voltaje RMS, podríamos ver que el voltaje en las terminales de ese breaker, dos terminales de ese breaker, donde llega la alimentación, debería ser de 220 voltios. Aproximadamente 208, dado que en el laboratorio nosotros disponemos de 208 voltios. Un poco menos a 208, es decir, 202, pero cercano, ¿no? Entonces retiramos las terminales de medición y observamos si hay voltaje en las terminales superiores. No habría voltaje, mínimo voltaje de 1 voltio, dado que el breaker estaría desactivado. Entonces, continuando con la explicación. El elemento que tendríamos a continuación debería ser un contactor. Ok, entonces en el contactor nosotros observamos las líneas de fuerza, la salida de las líneas de fuerza, a más de eso en la parte inferior, y en la parte superior estaría la bobina de control, la cual la tendríamos en estas terminales que estaríamos indicando, ¿no? Un cable de menor calibre. Ok, entonces accedemos nosotros a la explicación hacia la tesis de Jaime Vera y observamos de que después del breaker habría un contactor. Ese contactor es el contactor main, es decir, el contactor principal. ¿Cómo nosotros podríamos acceder a activar ese contactor principal? Básicamente buscamos en el panel donde habría una sección que me indique un main. Entonces es lo que tendríamos aquí, una botonera de encendido y una botonera de apagado. Ok, en este momento todavía no la vamos a energizar, entonces sigamos describiendo, ¿no?, el panel. Después de ello, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos un fusible, ¿no?,
podría ser un portafusible trifásico. Ahora, dado que está en serie con la línea principal, debería ser un portafusible de un tamaño considerable. Esta alimentación va directamente hacia cada uno de los drives. Aquí vemos el Altivar, el Altistar o el Danfoss. Vemos nosotros de que tendríamos la posibilidad de no hacer el accionamiento simultáneo de los 3 drives. Entonces, cuando llegue alimentación a este terminal, a este nodo, luego del fusible, tendríamos de que activar el contactor trifásico Altivar para poder activar el Altivar, para que le llegue alimentación. Lo mismo con el Altistar, deberíamos activar este contactor y el Danfoss. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar tanto el portafusible? Vemos que hay un amperímetro y los 3 contactores. Entonces, nosotros ubicamos el panel y encontraríamos de que este sería el portafusible principal. Y después de eso, ¿qué tendríamos? De que esa alimentación estaría en estos 3 cables, y vemos nosotros de que veríamos nosotros de que esa alimentación estaría llegando en paralelo desde cada línea, la primera de color verde hacia otros 3 contactores, hacia otros 2 contactores, lo mismo con el cable de color negro y hacia los otros 2 contactores, y lo mismo con el cable de color blanco hacia los otros 3 contactores. Entonces, ¿qué estaríamos observando? De que estarían llegándole la misma alimentación a los 3 contactores. Luego tenemos nosotros las bobinas de control, ¿no? Con un neutro común, cable amarillo de control. Ok, serían las bobinas para activar las bobinas de cada contactor. ¿Qué tendríamos nosotros? Tendríamos que es decir, entre los contactores del portafusible habría una línea, la de color negro, la cual se estaría observando el valor de corriente. ¿Cómo sabemos que es un amperímetro de corriente? Dado que en el manual, en la tesis, contamos con ese amperímetro de corriente, el cual lo podemos ver indicado aquí. Ese sería el amperímetro de corriente. Solamente necesitamos censar una línea. Ok, entonces procedemos a continuar con la explicación y vemos de que las características de un medidor de corriente o de un transformador de corriente no interrumpe la línea, y entonces sería un nuevo tipo de amperímetro al ser un transformador de corriente no interrumpe la línea, se basa en la generación del flujo magnético debido a la circulación de corriente. Entonces, al enrollárselo, se genera un flujo magnético, el cual induciría de esta forma, ¿no? Induciría un voltaje en las bobinas de ese toroide, ¿no? Induce un voltaje en las bobinas, en el toroide, y luego mediante un circuito de acondicionamiento eso es enviado hacia el circuito de acondicionamiento principal que tenemos en la parte inferior. Entonces ese sería el circuito de acondicionamiento, el cual estaría conectado hacia una bornera de la marca NI, National Instrument, y la cual va a ser enviada hacia la tarjeta de adquisición. Entonces, continuando con la explicación, nosotros vemos de que aparte de existir alimentación hacia estos 3 contactores, también hay alimentación hacia un par de contactores de bypass. Esos contactores de bypass van a permitir, posteriormente se verá de que cuando el arrancador Altistar dejó de realizar el arranque, ¿no?, se debería desactivar este contactor, el cual alimenta el motor a través de estas terminales, y va a poder alimentarse directamente desde la línea por medio del contactor de bypass 2. Entonces, los contactores de bypass serían los que tendríamos nosotros a la izquierda de los 3 contactores que alimentan a los 3 drives. Entonces, estos serían los contactores de bypass. Este sería el contactor de bypass 2 y el bypass 1. Este es el que sirve para bypassear
el accionamiento del altiestar, el funcionamiento del altiestar. Ahora, luego de eso tendríamos nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos que de este contactor, por ejemplo, vemos de que solamente habrían, de este contactor, desde el segundo, que es el del altiestar, habría alimentación hacia una caja de fusibles, un portafusible, trifásico. Entonces, luego la salida de ese portafusibles iría hacia la alimentación del altiestar 48, que es lo que tendríamos aquí. Ok, y lo mismo, entonces, ¿qué estaríamos observando? De que el altiestar tendría una salida de 3 cables. Estos 3 cables comunes deberían ser enviados hacia ¿quién? Hacia el motor. Entonces vemos el diagrama anterior, el diagrama eléctrico. Vemos nosotros que aquí estaría el contactor altiestar, que ya lo habíamos mencionado, los portafusibles, los cuales los vimos acá. Y luego de eso la alimentación hacia el altiestar, 3 líneas, y saldrían 3 líneas también. Entonces vemos de que posteriormente ahí debe haber una medición de voltaje, la cual, similar a la de corriente, se envía hacia la tarjeta de condicionamiento. Y también tendríamos nosotros un contactor, el cual permite que le llegue alimentación hacia las terminales V y W de numeración 2. Entonces, luego de ver la salida del altiestar, esta salida debería llegar hacia un contactor, que era el contactor del motor 2, que lo habíamos visto, y luego llegar hacia las terminales V y W de numeración 2. Ahora, a simple vista no podríamos deducir cuál es el contactor que corresponde, pero podríamos deducir de que podrían ser uno de estos 4, ¿no? Ahora, por secuencia, dado que hemos visto que todo va en secuencia, tal como está el panel, está el diagrama eléctrico de la tesis, entonces podríamos deducir que el contactor respectivo para alimentar las bobinas las terminales de numeración 2, V y W, sería el que estaríamos señalando. Eso se verá posteriormente cuando ya hagamos el accionamiento. Vemos nosotros de que si hay 3 borneras, V y W, numeración 1 y 3, 2 más, aparte de la 2, tendríamos nosotros también contactores para cada una de esas borneras, es decir, un contactor para VW3 y un contactor para VW1, que sería el de acá. Entonces, este contactor que tendríamos, ¿qué sería? Nosotros accedemos a la tesis nuevamente y podríamos ver de que sería el contactor de selección entre el altivar, es decir, que la salida del altivar podría, si nosotros activamos esto, el contactor ATCL y el contactor motor 2, ¿qué estaríamos viendo? De que podríamos alimentar hacia las borneras VW2 si es que activamos este contactor, ¿no? Pero si nosotros activamos el contactor motor 1, tendríamos la posibilidad de activar aquí lo que se observa es, no podríamos activar ATCL y motor 2, dado de que la salida del altivar estaría también llegando hacia la salida del altiestar. Entonces esa conexión no nos va a permitir el PLC. Lo que sí nos va a permitir hacer es que desactivando ATCL yo pueda alimentar del altiestar hacia las borneras de las terminales 1 o hacia las borneras de las terminales 2. Eso quiere decir que yo voy a poder accionar el altiestar y funcionar con 2 motores paralelamente. En cambio, el altivar únicamente puede funcionar con un motor, ¿no? Se ilustra esto para poder hacer arranques de 2 motores, un motor de inducción y un motor de inducción, pero un motor de inducción de jaula de ardilla y un motor de inducción de anillos rosantes. Ok. Luego de eso, antes de llegar a las terminales V1, W1, ¿qué debemos nosotros? Que hay, y entre el contactor y las borneras, entre cada contactor y borneras, ¿qué habría? Habría un
elemento que sería el térmico, ¿no? Entonces nosotros deberíamos identificar también el térmico en el diagrama, en el panel Heiberg. Ahora, ¿qué característica tiene el térmico? El térmico tiene la característica de que es un elemento que debe permitir regulación. ¿Y para qué sirve el térmico? Básicamente para censar la sobrecarga del motor. Ahora, la sobrecarga va a ser variable, dado de que dependiendo del factor de servicio especificado por el fabricante del motor, y si es que el motor tiene factor de servicio, nosotros podríamos permitir una sobrecarga determinada por ese factor de servicio más allá del valor nominal de la corriente del motor. Entonces, no existiría un valor único de térmico para... Entonces, si el térmico no fuese regulable, debería haber un térmico para cada motor, lo cual comercialmente no es factible. Entonces, el fabricante de térmicos deja una terminal de regulación para poder ajustar el valor de sobrecorriente dependiendo del motor del usuario, del cliente. Entonces, y también por el hecho del factor de servicio. Ahora, nuestro motor de inducción va a tener un valor nominal de 7 amperios, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos verificar de que en los térmicos, primero identifiquemos los térmicos. ¿Cómo lo identificamos? Con la terminal de regulación. Entonces, vemos nosotros de que estos elementos que eran contactores no podrían ser, por lo tanto deberían ser los que estarían aquí, ¿no? Entonces, nosotros observamos de que en este elemento, por ejemplo, se da la posibilidad de regular el valor de corriente de sobrecarga desde 6.3 amperios hasta 10 amperios. Ok, por lo que si nuestro valor de corriente nominal o la sobrecarga que vamos a tolerar en nuestro motor no lo vamos a exceder del valor nominal, deberíamos ver de que ese térmico debería estar ajustado en 7 amperios. Entonces, si nos acercamos, observamos de que el térmico tiene una flecha, de que la regulación tiene una flecha. Bueno, la calidad de la imagen nos permite observar una flecha, la cual estaría apuntando hacia la segunda división. Eso quiere decir que estaría ajustada en 7 amperios, como podemos observar en la imagen. Lo mismo debería verificarse en los otros tres motores, en los otros tres térmicos, perdón. 6.3 amperios, 7 amperios, perdón, y 7 amperios. Ok. Entonces, ese sería el elemento final a describir, los térmicos. Entonces, nosotros habríamos descrito en este momento el panel principal. Bueno, elementos adicionales que tenemos en el panel son botoneras, ¿no? Botoneras y selectores, potenciómetros para variar la frecuencia de de alimentación hacia los motores para los variadores altivar y para los variadores Danfoss. Esto nos va a permitir hacer variación de velocidad desde el panel sin necesidad de acceder a la computadora, lo cual también es posible realizar. Ahorita se lo puede hacer dado que no está energizado el panel. Además de eso, nosotros tenemos terminales selectoras, las cuales van a permitir la energización de uno de ellos y solamente de uno de ellos de los drives disponibles en el panel. Entonces, ¿qué más ocurre? Ocurre de que tendríamos también un conjunto de botoneras para hacer marcha y paro de los motores. Sin embargo,
tendríamos 3 grupos, dado de que esto nos va a permitir con el altivar hacer, dependiendo de la combinación de botones que nosotros presionemos, vamos a tener diferentes velocidades, algo similar a las velocidades preseleccionadas que nosotros realizamos con el Mentor, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar, dado que en este momento no estaría puesto en el panel por razones de mantenimiento, el altivar, nosotros podemos observar de que el altivar, este sería un modelo de altivar, ¿no? ¿Ok? De 2 HP y nos permite tener un potenciómetro para variar la frecuencia de salida del altivar, es decir, la velocidad del motor específicamente. Pero vemos de que el altivar tendría 2 terminales de alimentación. Eso quiere decir de que dependiendo de las terminales de alimentación vamos a poder deducir cuál es el circuito de fuerza que tiene internamente el altivar. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos nosotros un PLC ST300 de marca Siemens, y al mismo tiempo tendríamos la fuente que sirve para alimentar a ese PLC, una fuente de conmutación. ¿Cómo sé que es una fuente? Porque si yo accedo y veo que en la entrada recibe un voltaje alterno, dado que tiene frecuencia, ¿no? Y en su salida, output, veo de que habría un voltaje DC de 24 voltios a 5 amperios. Eso quiere decir que es una fuente, un rectificador, ¿no? Un convertidor AC/DC. Y su breaker respectivo, ¿no? Ok. Bueno, entonces veamos algo más. Esa sería la descripción del panel Hyver. Recordemos que la alimentación del panel Hyver debe ser a las tomas de la pared de laboratorio, con lo cual finalizaríamos la descripción.